Muy bien, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias al comité organizador, a profesor Carvalho, profesor Barum, por la amable invitación de estar hoy con ustedes. Y primera vez que estoy en un Simpar, muy contento de convivir con tantos amigos que he visto en línea y también presentando. Bueno, yo les voy a hablar un poco de estos temas de recomendaciones para durabilidad de infraestructura, una visión holística. Este es un tema del cual mucha gente alrededor del mundo hablamos conforme nos vamos topando con diferentes retos, pero creo que todos en particular tenemos los mismos intereses, la misma manera en que abordamos las cosas, las mismas preocupaciones. En cuestión de durabilidad, prácticamente el contexto actual nos demanda incorporar todo ese conocimiento existente, pero también nos demanda ser accesibles a las comunidades. La accesibilidad la logramos a través de eventos, actividades, literatura, normativa, recomendaciones técnicas, etcétera. En este caso, muy en particular, el material que yo les voy a presentar es un material que desde hace aproximadamente 20 años estamos promoviendo y que ha tenido ya un impacto que les voy a mostrar en una recomendación técnica de ALCOMPAT y en una normativa que hemos estado promoviendo. En general, todos sabemos que una estructura pasa por diferentes fases, desde su concepción hasta su disposición final. Y también sabemos y tenemos que tener claro que tenemos que tener clara precisamente la responsabilidad. Para que nosotros podamos partir, vamos a recordar un poquito, ¿verdad? Algunos términos como el de vida de servicio, pues es un tiempo durante el cual el desempeño de un material, elemento o estructura va a conservar sus características del proyecto. ¿Cómo? Pues en términos de seguridad, lo cual implica resistencia mecánica, estabilidad, seguridad en su uso, etcétera. También implica funcionalidad, que es higiene, salud, medio ambiente, protección contra el ruido, confort térmico, entre otros. Y también implica estética, sobre todo cuando se trata de temas de deformaciones, agrietamientos, desprendimientos. Esto, por supuesto, con un mínimo de mantenimiento que permita soportar todos esos efectos ambientales y en particular cada vez más se estudia el cambio climático, ¿verdad? Para ello la idea es basarnos en un modelo conceptual que consta de 7 etapas y que vamos a ver en detalle. Estos son los documentos que yo les comentaba, la norma mexicana que salió en 2018 y la recomendación técnica de ALCOMPAT. Y digámosle que voy a tratar de hacer un resumen de lo que ambos documentos y otros documentos que voy a mostrarles, las referencias, intentan. Este es el modelo conceptual del que estamos hablando. En principio, tenemos que pensar en que vamos a movernos por desempeño. Es un paradigma que ya cambiamos desde hace tiempo en el proyecto y en las estructuras en términos globales. También vamos a partir de que debemos tener un comportamiento óptimo, un mínimo aceptable y un comportamiento no aceptable. Y en función de eso vamos a movernos por las diferentes etapas. En la primera etapa, y ustedes van a reconocer mucho de esto en su quehacer diario, ¿verdad? Como lo reconocemos todos. La primera etapa es la planeación de la vida de servicio del proyecto. Ayer yo escuchaba a César Dager. César Dager ha escuchado partes de estas contribuciones y presentaba él una visión filosófica muy interesante que estuve conversando con él, que es basada en varios de estos conceptos y que nos recuerda de que nosotros la patología de la construcción la hemos tomado y la hemos desarrollado a partir también de la patología médica, así que es totalmente correcto pensar en que la vida de servicio de una estructura tiene algo que ver con la vida de servicio del ser humano. Pero el punto aquí es que mucha gente que se desenvuelve en el sector de la construcción no alcanza a captar estas similitudes, estas analogías, estas filosofías, estos modelos conceptuales.
entonces se le complican mucho las cosas desde un principio e incluso a la hora de intervenir la estructura. Pensemos en que la etapa 1 va a ser el diseño arquitectónico, estructural y de durabilidad, y que forma parte de 3 etapas donde vamos a tener un comportamiento óptimo. En esta etapa 1, si lo comparamos con la vida del ser humano, vendría siendo la concepción. Cuando hay una preparación emocional previa, vamos a tener un bebé. La estructura es la planeación, el diseño arquitectónico, estructural y de durabilidad. ¿Qué incluimos acá en el arquitectónico? Las formas, materiales, acordes con la estructura, el ambiente, en fin, un vínculo entre el proyectista y el experto de durabilidad. ¿Qué incluimos en el estructural? Espesores de recubrimiento, dosificación, composición dobleces y anclajes, etcétera, donde hay ese vínculo, ¿verdad?, entre el proyectista y el diseñador estructural. El diseño por durabilidad, que ya incluye información de códigos y reglamentos. Hoy nos mostraba Carmen los avances en el Eurocódigo, que están totalmente en línea con lo que estamos haciendo en el resto del mundo, ¿verdad? Y aquí es importante tener en cuenta terremotos, huracanes, inundaciones. Acabamos de ver a los colegas hablando de temas de terremotos, ¿verdad? Curiosamente, humedad relativa, temperatura, etcétera. Y un aspecto muy importante en esta etapa es el plan de mantenimiento preventivo. Todas las acciones de mantenimiento, la verificación periódica de daños nos van a permitir a nosotros funcionar y poder lograr esa vida de servicio. Ahora, durante esa vida de servicio hay que tener muchos aspectos en cuenta. En esta planeación, ustedes o en estos documentos se encuentran también, como les mostró Carmen, para el Eurocódigo, habla para el código americano, habla para el código asiático y otros, ¿verdad? Las clasificaciones de exposición ambiental, ¿verdad? Las condiciones de exposición industrial y agresividad química, donde tenemos términos parecidos, quizás con literales diferentes, quizás porque nuestros ambientes de repente caen en otra franja, ¿verdad? En otras latitudes, pero al fin y al cabo con los mismos enfoques. Y una tabla que incluso Carmen les mostró algo parecido de requisitos de durabilidad, pero con otros conceptos, ¿verdad? Que aplican más a la zona europea. Aquí nosotros vemos los diferentes riesgos de corrosión, carbonatación, cloruros, químicos, etcétera, en función de nuestros diferentes tipos de exposición a la atmósfera y los parámetros más modernos desde los antiguos, relaciones agua-cemento, mínimos de cemento, hasta resistividad, recubrimiento mínimo, ¿verdad? Que son temas que ya nosotros estamos incluyendo en estos nuevos paradigmas. En la etapa 2 viene la preparación para la vida de servicio. Sigue siendo una situación óptima. Aquí es lo que equivaldría a la gestación, pero en una estructura prácticamente corresponde a la etapa de construcción. En esta etapa de construcción y supervisión, pues sigue siendo un momento en que debemos mantener óptima el comportamiento o el desempeño de la estructura. Aquí hay que poder tener elementos de apoyo. Por ejemplo, en la normativa mexicana nosotros tenemos una norma aparte o de apoyo a la 530 que les acabo de decir, que es la 569, que habla sobre dosificación del hormigón en términos de durabilidad. Pero aquí en la preparación para vida de servicio hay que tener en cuenta muchas cosas: contenidos máximos de cloruro, los diferentes límites de cloruros, la separación entre las silletas para los recubrimientos. Son temas que ustedes están encontrando ahora las similitudes con parte de la presentación de Carmen, parte de la presentación de César, parte de la presentación de otros colegas que han hablado. Con un gran número de actividades, ¿verdad?, a controlar, que ustedes ven aquí abajo, ¿verdad? Y que menciono algunas, como la calidad del concreto, recubrimiento del concreto, los pares galvánicos, las instalaciones inmersas, la impermeabilización, etcétera, durante toda esta fase. La fase 3, que es como cuando te entregan tu coche nuevo y lo sacas de la agencia, ya no es más nuevo. Es tu estructura nueva el día que vas a inaugurar. Ahí acabó el comportamiento óptimo. Ahora
lo que interviene en que se mantenga bien es el mantenimiento que tú le des, el mantenimiento preventivo. En el ser humano es el alumbramiento cuando nace el bebé, ¿verdad? Hay un grupo de profesionales al cargo, ¿verdad? Y en la estructura es el día de la inauguración. Los, eh, las referencias que ven aquí abajo en letras pequeñitas están puestas en diferentes diapositivas. Son las originales que datan, algunas del 2007, otras desde el 2002 prácticamente. En esa etapa 3 hay que verificar que todo lo que se nos prometió se cumplió. Para ello hay las técnicas, hay los instrumentos para verificar espesores de recubrimiento, dosificaciones, resistencias, permeabilidad, cloruros, etc. No es un doble trabajo, es algo sumamente importante y parte fundamental de la supervisión de que podamos verificar, porque solamente verificándolo podremos corregir el plan de mantenimiento si hubieron errores o aplicar multas o proteger adicionalmente, porque eso va a afectar la predicción también de la vida de servicio. La etapa 4, que la etapa 4 y la etapa 5 es lo que en el modelo de Tutti se le llama propagación. Y este modelo conceptual no está peleado absolutamente con ninguno de los modelos conceptuales previos, está en línea con ellos. Lo que intenta es temporalizar las diferentes etapas de la estructura, asemejándolas con las de la vida de servicio de ser humano. Simple y sencillamente porque cuando nosotros intentamos hacer predicciones, si nosotros hacemos esas predicciones fuera de la etapa de servicio, vida de servicio que corresponde a la estructura, es probable que pudiésemos equivocarlos, ¿verdad? Por diferentes causas. Esto es lo que le llamamos nosotros etapa de propagación 1. De hecho, Carmen lo mencionaba en el Eurocódigo, ellos le llamaron de otra forma, pero también le dijeron propagación. Aquí nosotros le llamamos mantenimiento preventivo, cuando hay la entrada de agresivos, pero no han producido la despasivación. En el ser humano y como mnemotécnica es cuando el niño llega hasta la mayoría de edad. En ese tiempo, 18 años en algunos países, 21 en otros, en las estructuras no le vamos a poner número, ¿verdad? Pero lo que se requiere es de que los papás estén atentos de él, porque él no se basta al 100% solo, necesita nuestra experiencia, nuestro apoyo, nuestro soporte. En una estructura es el tiempo que transcurre entre que entra en servicio hasta antes de que los agentes agresivos lleguen al acero y lo despasiven. Esto no debe ocurrir, debemos mantenerlo y por eso es que siempre debemos centrarnos en esta vida de servicio. Y aquí lo decimos, hay que haber mantenimiento preventivo, hay que verificar y corregir defectos de construcción, hay que estar monitoreando la agresividad del ambiente y la estructura, hay que verificar posibles existencias de materiales, en sí, toda una serie de pruebas cada cierto tiempo que contemplamos en muchas de nuestras normativas. De momento me acuerdo, en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina al menos, ¿verdad?, que sé que lo tienen contemplado, para que nosotros podamos asegurarnos que esa vida de servicio se mantenga dentro de esa etapa. Encontramos herramientas conocidas de durabilidad para poderlo lograr. La etapa 5 es la vida de servicio residual. Le llamamos etapa de propagación 2. Es mantenimiento correctivo, ya ocurrió la despasivación. Aquí le llamamos fin de vida útil porque estrictamente no contábamos con que después de que ocurrieran daños siguiera la vida útil, más no termina la vida de servicio. En nuestros países, en algunos, en el caso de México en particular, la estructura puede pasar por esta etapa y va a seguir en servicio prácticamente hasta que está a punto de caerse, por razones económicas, técnicas, de asistencia, etcétera, etcétera. Pero en esta etapa 5 es la que ocurre en el ser humano de los 18 años hasta antes de la tercera edad. ¿De quién va a depender el desarrollo correcto? De ti mismo. En el caso de la estructura, no va a depender de quién la proyectó ni de quién la construyó, sino va a depender del dueño. El dueño es el que tiene que asumir prácticamente, es el responsable final de todo, una actitud de mantenimiento para que su estructura se mantenga en buen servicio. En esta parte de la propagación
cualquier intervención que hagamos, ¿verdad? Puede tener una oportunidad de estructura de salvarse, seguir sirviendo, pero ya la prestación, vean que ya baja y ya no es la mínima. Aquí estrictamente le ponemos no aceptable para lo que fue inicialmente concebida. En esta etapa también de lo avanzado del año dependerá la solución, la complejidad. El plan correctivo va a solucionar problemas principales, ¿verdad? Así que hay que hacer inspecciones, hay que hacer reparaciones, hay que hacer rehabilitaciones, hay que hacer refuerzos. La etapa 6. Aquí cualquier mantenimiento no va a permitir que llegue a recuperar aquel desempeño mínimo. Esto es de la tercera edad hasta antes de que fallezca. Aquí es donde ya hay que empezar a prepararse para un cambio de uso, ¿verdad? Donde ya tenemos fallas considerables, donde ya prácticamente estamos muy cerca de la defunción de la estructura. Hay que hacer inspección detallada, plan integral para corregir defectos, implementación de modelos para predecir la vida residual, ¿verdad? En función del daño, proponer zonas para cambios de usos, etcétera. Las grietas a lo largo de la etapa anterior, esta y la última, se vuelven importantes y está incorporado el cómo manejarlas. También lo maneja el Eurocódigo, también lo maneja el Código Americano, ¿verdad? La última etapa, fin de la vida residual, es la muerte de la estructura. Ser humano también es la muerte, es el colapso. En este concepto, ¿verdad? Que digo nuevo modelo conceptual, pero pues ya les dije que lleva cerca de 20 años, así que no está nuevo. Ya existen colapsos parciales, altos costos de rehabilitación, no se puede haber cambio de uso. Entonces ahí hay que prácticamente trabajar para expedir el certificado de inseguridad, para convencer de que hay que demoler, para hacer otros trámites mucho más enfocados a la parte final de la ingeniería forense, ¿verdad? En el documento o en los documentos se presentan criterios para evaluar en función de cómo seleccionar las áreas de evaluación, cómo extraer las muestras a medir, cómo interpretar los resultados, cómo se deben de analizar y tomar experiencias de casos similares en obras propias o de otros, ¿verdad? También se muestran métodos de ensayos, muchos métodos de ensayos, y se dan las referencias como UNE, ISO, ASTM, NMX, NBR, en algunos casos, no en todos, ¿verdad? También hay métodos de ensayos para materiales y componentes. Están los requisitos para el concreto fresco con las diferentes normativas que se manejan a nivel internacional. Están los requisitos para el comportamiento mecánico del concreto en estado endurecido y están los requisitos de durabilidad. Con todas las normas son las normas que se tienen de soporte. Existen los propios documentos, una gran bibliografía, ¿verdad? Ambos documentos son accesibles. El de Alcompat es gratuito, está en internet, ya tiene un número DOI. Y como quisiera yo sintetizar la parte que dije al principio de las predicciones, es de que, ¿por qué fallan los modelos de predicción? Es muy difícil que ustedes encuentren modelos en la literatura matemáticos de predicción que sean validados con otro artículo años después y que hayan dicho que seguía teniendo el 90 y tantos % de exactitud. ¿Por qué no los tenía? Porque simplemente a la hora de considerarlo, se consideraron ciertos parámetros que si se hubiera mantenido la estructura en esos parámetros, etapa 4, y hubiéramos hecho todo el esfuerzo, el modelo iba a predecir. Pero en muchas ocasiones hubieron toda una serie de imponderables. Por ejemplo, un sismo. Por ejemplo, un huracán que afectó, causó otro tipo de aparecimiento de variables que no fueron tomadas en cuenta en el modelo y que van a sesgar la predicción. La idea es entonces que en función de la etapa en la que tú estés, de tu vida de servicio, de este modelo de 7 etapas, en función, tú hagas tus predicciones y ahí dentro de esa etapa valga tu modelo. Y esto equivale en el ser humano a que tú no puedes tomar para un dolor de cabeza, si tienes ya mayoría de edad, no puedes tomar gotitas para bebé, ni suspensión porque no te hacen efecto.
solo van a hacer efecto aún con el mismo componente según la presentación y la dosis que des. Entonces, esto es algo muy importante para tenerlo en cuenta en este sentido. Ya para terminar, y hablando de recomendaciones técnicas, modelos conceptuales, la carencia de medios que tenemos formales para poder difundir todo esto es importante. Hay esfuerzos, tenemos algunos esfuerzos en nuestras comunidades, pero aún así siguen siendo mayores los problemas. La bibliografía que ustedes pueden consultar ahí son aproximadamente 80 y tantas referencias, más casi 100 referencias, ¿verdad? Y simplemente voy a terminar con una invitación donde parte de esto va a estar comentado el 16 de julio en 2 días vía online. Los expertos que ustedes ven allá van a dar un curso muy formativo sobre introducción a los problemas patológicos. Pueden entrar ustedes a la página alcompat.org y ahí ver todos los detalles, ¿verdad? Creo que ustedes conocen muchos: Oladis Troconis, Liana Rieta, Alejandro Durán, a Paulo Eleni, Carmen Andrade, Pedro Castro, Enio Pacini, Isabel Digdán, de varios países latinoamericanos nuestros. Les agradezco mucho su paciencia, les invito a hacer todas las preguntas que gusten en el chat. Muchísimo gusto y de nuevo muchas gracias a los organizadores. Muy obrigado.